Vamos a tomar este servicio para hablar de este versículo 2. Me cuesta llamarle el típico saludo de Pablo a este texto. Me cuesta llamar un saludo porque esto es más que un saludo del apóstol Pablo. Pero para efectos de saber a lo que nos estamos refiriendo, vamos a llamarle a esto el saludo del apóstol Pablo. Y nos vamos a enfocar en particular en esta noción de la gracia. Para Pablo, la gracia es una realidad que está tan inmersa en sus argumentos, en su pensamiento, en su lenguaje, que es usada esta palabra más de 90 veces en sus cartas. La idea, la realidad, la experiencia de la gracia en Pablo es tan abrumadora y tan evidente que él dice cosas como, por ejemplo, que nuestro hablar debe ser con gracia. Eso está en Colosenses 4, 6. Aparte de eso dice que nuestro cantar debe ser con gracia, Colosenses 3, 16. Él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Para Pablo, el servir en el ministerio era una gracia. Y usted notará, los que han leído todas las cartas del apóstol Pablo, en sus 13 cartas, Pablo no solo comienza con gracia y paz a vosotros, en todas sus cartas él termina con la expresión gracia sea a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer hoy día es mirar primeramente o tratar de descubrir, entender o definir ¿qué es lo que Pablo y los demás autores de la Biblia piensan acerca de la noción de la gracia y de la paz? En otras palabras, vamos a hacer una descripción general de qué cosa es esto de gracia en la Biblia y qué cosa es esto de paz en la Biblia. Para después entonces mirar cómo se aplica esto de gracia y paz a vosotros en este texto hacia los filipenses. El sermón va a tener dos partes hoy. Primero, tratar de entender qué es lo que Pablo y los autores de la Biblia entienden con el concepto de gracia y paz. ¿Qué es eso en lenguaje bíblico? Y después tratar de, con esa idea, ver ¿qué significa que Pablo le diga a los filipenses gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Estos dos lados va a tener. Primero, explicar gracia y paz y después cómo esto aplica en un saludo. No obstante, como anticipo, debo decir esto. La gracia es una realidad tan gloriosa en Pablo, en el mundo, en la vida. La gracia es una realidad gloriosa en la Biblia, que sería muy pretencioso decir que vamos a definir o describir la gracia en su totalidad. Y sería también pretencioso decir que en un solo servicio vamos a hacer eso. En realidad, aunque nos pasemos 20 años hablando de la gracia de Dios, digamos que hoy día empecemos una serie que va a durar 20 años y que la serie la terminamos en marzo del 2039. ¿Sabe cuántos sermones habría ahí? 1040 sermones. El día que habríamos terminado de esa serie hablando de la gracia, ni siquiera habremos rascado la superficie de lo que es la gracia de Dios en Jesucristo. Pretender hacer eso, yo decirles a ustedes, hoy día yo les voy a explicar todo lo que es la gracia, es como que usted y yo vayamos a la playa con una tacita de café y digamos, aquí en esta tacita tengo todo el agua del océano. Eso es mentira, eso es imposible. Entonces vamos a empezar primero con esta primera parte. Sebastián me había dicho que los jóvenes de 8 a 11 años iban a estar aquí hoy en el servicio. Digo jóvenes para que no digan, yo no soy un niño, yo soy un joven de 9 años. Y para eso entonces, porque entiendo que ellos están aquí, tengo una historia que contarles a ellos en caso de que toda esta explicación que yo dé no la entiendan por completo. Tengo una historia para ilustrar lo que quiero compartir hoy día. Parte número uno, ¿qué es gracia y qué es paz para Pablo en particular?
Para Pablo, la palabra gracia resume salvación. La palabra gracia equals salvación, es lo mismo que salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A partir de textos como estos, hay otros. La conclusión es que para Pablo, la palabra gracia describe la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Decir eso es correcto, es bíblico. Gracia es lo que Dios ha hecho y nos ha dado en Cristo Jesús. No estaría mal preguntar en qué sentido la salvación, la gracia es salvación. Y quiero mencionar o proponer, sugerir 3 sentidos. La gracia es la realidad que describe la salvación en por lo menos 3 aspectos. Y lo he resumido en 3 palabras o 3 ideas. Describe un acercamiento, número 1, describe beneficios, número 2, y describe el carácter gratuito de esos beneficios. Para entender qué es gracia, vamos a mirar estas 3 cosas. La gracia describe un acercamiento o la acción de Dios de acercarse a pecadores para salvarlos. Describe los beneficios de la salvación que Dios ha dado y describe el carácter libre o gratuito de la salvación. Acercamiento, beneficios, carácter gratuito. Lo puse de esa manera, de alguna manera, para pensar A, B, C. ¿Ok? Acercamiento de Dios para salvar. Él se acercó en la persona de Cristo. La gracia es eso. La gracia también describe los beneficios que recibimos. Gracia, beneficios. Y después habla del carácter gratuito de lo que hemos recibido. Vamos a empezar con lo primero. La gracia describe un acercamiento. Es una acción de Dios. Es un movimiento de Dios hacia los pecadores. Y eso siempre Dios lo ha hecho. Usted empieza leyendo Génesis, usted verá que Dios se acercó a Adán cuando Adán pecó y se acercó para restaurarlo, para redimirlo, lo cubrió, dice la Biblia. Dios en el libro de Éxodo nos cuenta que se acercó a su pueblo para redimirlo del cautiverio de Egipto. Ahora Dios, de acuerdo al libro de Juan capítulo 1, se ha acercado a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Nosotros los pecadores, y aquí la Biblia es clara con esto, estábamos muertos espiritualmente, condenados por nuestro pecado, enemistados con Dios, estamos esclavizados al pecado, estamos enemistados con Dios, enamorados del pecado y separados de Él. Pero Dios se acerca a nosotros en Cristo. Dios, para utilizar este lenguaje, Dios se humaniza. Dios se hace carne. Eso es lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó en Jesucristo y Él murió por nosotros, los pecadores, su pueblo, su iglesia. Él cruza esa distancia que hay entre Él y nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En un sentido, Pablo dice eso en Efesios. En Efesios Pablo dice que los gentiles, o sea, todos aquellos que no somos judíos, estábamos alejados de Cristo, alejados de Dios y alejados de todo bien que procede de Dios. Y en Cristo hemos sido acercados a Dios. Si hay una manera como nosotros podemos describir este aspecto de la gracia, lo voy a decir de esta manera. La gracia es la disposición de Dios de acercarse y tratar con compasión a sus enemigos y darles beneficios que ellos no merecen, que ellos no pueden obtener. Esa es una manera de describir. O podemos decirlo de esta manera. Gracia es el movimiento compasivo y paciente de un Dios misericordioso hacia personas que lo desprecian y lo ofenden, y que de paso se encuentran en un estado de miseria y desgracia.
acercamiento que procura perdonarlos, restaurarlos y bendecirlos. Gracia es la acción de un Dios que se acerca a pecadores despreciables, culpables y enemigos, para no tratarlos como se merecen, al contrario, para darles perdón, nueva vida, adoptarlos como hijos y darles una esperanza. En un sentido, eso es lo que Jesús dijo en Juan 10. Yo he venido, Dios se ha acercado para que tengan vida y la tengan en abundancia. La primera idea, la gracia hace referencia a la acción de Dios de acercarse a los hombres, a vivir por nosotros la vida que no podíamos vivir, a morir en la cruz del Calvario como un hecho histórico, real, verificable, un hecho objetivo para salvar pecadores como nosotros. Número 1, la gracia describe el acercamiento de Dios en Cristo para salvarnos. Número 2, la gracia también describe los beneficios de la salvación. Habíamos dicho que la gracia de Dios a todos nosotros los que somos creyentes nos encuentra en un estado deplorable. Yo creo que una de las razones por la cual la gracia no se aprecia, no se valora, no se saborea en la iglesia de Jesucristo en un sentido es porque desconocemos qué ha reparado esa gracia. En otras palabras, no apreciamos el remedio porque no entendemos la enfermedad. Estábamos, como dije, muertos espiritualmente. Número 1, estábamos condenados por nuestro pecado. En otras palabras, somos culpables delante de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Es decir, hay una guerra, hay hostilidad, hay odio. Número 4, estamos esclavizados del pecado. Es decir, no somos libres. Estamos separados de Dios, es decir, somos extraños y estamos alienados de Dios. Y para Dios restaurar todo eso, Dios envía a su Hijo y en la cruz Él obtiene, compra, asegura todos los beneficios que van a reparar cada una de esas condiciones. Para restaurar nuestra condición de muerte espiritual, Dios nos da vida. Para solucionar el problema de la condena por nuestros pecados, Dios nos justifica y nos da vida y nos justifica por su gracia. Es decir, nos perdona y nos da la justicia de Cristo. Para reparar nuestra enemistad con Dios, Dios nos reconcilia por medio de Cristo y lo hace por gracia. Para el problema de nuestra esclavitud al pecado, Dios nos redime. Para nuestra separación y alienación de Dios, Dios nos adopta como sus hijos. Luego, para que nuestra vida sea para su gloria, nos da promesas y las promesas son por su gracia. Y después nos da su espíritu por su gracia para capacitarnos a la obediencia. Pablo llama a todos estos beneficios gracia. Y eso es lo que el año pasado estuvimos mirando durante los 2 años que estudiamos Efesios, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. En Efesios 3:8 él llama las inescrutables riquezas de su gracia. En otras palabras, él describe a los beneficios que hemos recibido los creyentes como las inescrutables riquezas de su gracia. La palabra inescrutable quiere decir algo que no se puede explicar completamente y algo que no se puede entender exhaustivamente. Las inescrutables riquezas de su gracia. Para Pablo, la palabra gracia describe estos beneficios y muchos otros beneficios también. El poder que viene de su espíritu es un don de su gracia. Por eso el que algún día se jacte de haber perseverado no entiende la más mínima idea de lo que hace el espíritu en nosotros. Como vamos a ver la semana que viene, la perseverancia es un don que Dios te da.
El entendimiento que recibimos cuando leemos la Escritura o cuando escuchamos su palabra es un don de su gracia. La fe con la que usted creyó es un don de su gracia. El arrepentimiento que usted tuvo es un don de su gracia. La humildad que usted tiene, si algún día usted ha hecho leves progresitos en humildad y alguien le dice a usted, oye, la verdad es que tú antes eras bien orgulloso, arrogante, insolente, ahora tú eres humilde. Ese progreso en humildad es un don de la gracia de Dios, mi hermano, mi hermana. Nunca en el momento que usted se jacte de su humildad, usted la dañó toda. Crecer en los frutos del Espíritu es un don de su gracia. Servir a su iglesia es un don de su gracia. La paciencia, la constancia son dones de su gracia. Todo lo que Dios nos da es gracia, pura gracia, porque es el resultado de su obra de salvación. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Aparte de eso, los dones eternos, celestiales, también los dones temporales y terrenales también son una expresión de su gracia. Si usted tiene alguna habilidad para un trabajo, es gracia, mi hermano, mi hermana. Si usted tiene un trabajo, eso es gracia. Si usted tiene éxito en sus negocios, no es su habilidad. Es la gracia de Dios. Si usted tiene salud, es gracia. Si usted tiene una familia, es gracia. Usted tiene un matrimonio, es gracia. Tienes hijos, gracia. Tus amigos son una expresión de su gracia. El descanso que tenemos, gracia. El entretenimiento que disfrutamos, gracia. La oración que Dios responde, gracia. Algo usted diría, ¿y no cuenta nada lo que yo hago? No. ¿Por qué? Porque no merecemos nada. A esta altura los cristianos deberíamos tener alergia a la palabra mereces, ¿no? Dos, la gracia describe los beneficios que nosotros recibimos en Cristo. Número uno, describe el acercamiento de Dios en Cristo al morir para darnos salvación. Describe los beneficios de su muerte en la cruz del Calvario. Todo lo que recibimos es gracia. Y número tres, la gracia también describe el carácter gratuito de la salvación. Gratuito. A mí me gusta el inglés. Y el inglés tiene unas palabras espectaculares que a veces no la tenemos en español. Pero hay palabras en español que son preciosas. En inglés, por ejemplo, cuando tú quieres decir la palabra libre, tú dices free. Cuando tú dices la palabra gratis, tú dices la palabra free. Nosotros los hispanos somos más generosos, tenemos una palabra para cada una. ¿Verdad? Free de estar en libertad es libre. Y free de compra uno, lleve otro, es gratis. La palabra gracia resume esas dos ideas. Dios libremente hace algo y Dios nos da gratuitamente las cosas. Dios no está obligado. Dios no está en un dilema en el cielo diciendo, wow, este hijo mío ha orado y me ha puesto en una disyuntiva, me ha puesto en esto, yo tengo que bendecirlo a él. No, Dios no está en eso. Dios nos ha salvado libremente, mis hermanos, y nos ha salvado gratuitamente. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho libremente, no está obligado, Él no le debe nada a nadie. Dios no es un moroso. Dios no tiene deudas. Con la única cosa que Él tiene deuda es con su gloria, si puede llamarlo usted así. Y todo lo que Dios nos ha dado es un regalo de su gracia, la salvación y todos los beneficios. Romanos 3:24, un texto bastante conocido, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nadie, mis hermanos, le puede cobrar a Dios, nadie puede acusar a Dios como un deudor. La gracia hace referencia a eso, a la libre acción de Dios y al carácter gratuito de la salvación y de los beneficios. Son estas tres cosas. Si pudiéramos
unir las dos ideas. Gracia es libertad, libre, y gracia es un don. Yo estaba diciendo, si combinamos sale librón. Libre, don. Pero después dije, algunos se van a ofender porque no les gusta LeBron James. Hay tres cosas que he dicho. Número uno, la gracia describe el acercamiento de Dios a los hombres para salvarlos en la persona de su Hijo Jesucristo. Él no nos trata como merecemos y Él viene en la persona de su Hijo para morir por nosotros y salvarnos. Gracia también describe todo lo que Cristo aseguró en la cruz del Calvario. Todo lo recibimos por gracia. Gracia describe todo eso, el perdón, la restauración, la adopción, la justificación. Y gracia habla del carácter gratuito. Son estas tres cosas: gratis, beneficios, acercamiento. Yo había dicho que para que los niños o jóvenes de 8 a 11 años puedan entender, voy a compartir esta historia a ver si ayuda a ilustrar eso. La historia de Bendito, es un nombre, y Brutus. ¿Ok? Bendito y Brutus. Esta historia tiene 3 escenas. Y al final yo le pregunto cómo se llama la obra. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Ok. Escena 1. Esto especialmente para los jóvenes de 8 a 11 años. Presta atención. Bendito es un médico. Y un día está en casa con su esposa y su hermano. Sucede que su hermano es un militar y tiene un arma con él. Brutus es el vecino de Bendito. Un hombre que lo detesta, le tiene bronca. Brutus nunca saluda a Bendito, se burla de él, lo desprecia. Brutus, el vecino, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene carro y está en bancarrota. Un día, Brutus está fuera de la casa de Bendito con una piedra en la mano e insultándolo. Lanza la piedra contra Bendito que está dentro de la casa y rompe la ventana y la piedra le cae y hiere a Bendito. De pronto Brutus se vuelve a levantar, toma otra piedra y en ese momento la esposa de Bendito toma el teléfono para llamar al 911 y el hermano de Bendito toma su arma. Pero Bendito le quita el teléfono a la esposa y le baja el arma a su hermano. Brutus se vuelve a caer. Bendito sale de la casa y su esposa está dentro mirando todo. El hermano le dice, se volvió loco. Bendito se acerca a Brutus y lo ve y luego se da la vuelta y le dice a su esposa y a su hermano, se rompió la pierna. Y luego se acerca más hacia Brutus para ayudarlo. Escena 2. Brutus mira con desconfianza a Bendito. Está en el suelo y lo mira con bronca en sus ojos. Bendito se acerca más y le dice, no te voy a hacer daño. Y luego levanta a Brutus y lo lleva dentro de su casa, ante el asombro de su esposa y de su hermano. Se volvió loco, le dice el hermano otra vez a la esposa. Bendito pone a Brutus en el sofá de la casa, acomoda una almohada para que recueste su cabeza, le da un poco de agua y luego comienza a limpiar la sangre de su cabeza y a curar las heridas de su pierna. Bendito luego le dice, te voy a llevar al hospital, pero Brutus le dice, no me lleves porque no tengo seguro médico. Al final Bendito lo lleva. Lo atienden, le ponen un cast, un yeso. Luego que lo han atendido, Bendito lo lleva a comprar el medicamento. Luego le compra una silla de ruedas para que él pueda moverse. Y después lo lleva a comer a un restaurante. Y al final lo lleva a casa y lo sube cargado a su cuarto. Antes de irse, Bendito se voltea y le dice,
sabes que tengo un carro en la casa que no estoy usando. Te lo voy a dar para que lo puedas usar cuando te recuperes. A Brutus se le puso la cara roja de vergüenza. Escena 3. Al día siguiente, Bendito va a su casa, a la casa, para ver cómo sigue Brutus. Le lleva comida, lo atiende, le ayuda a limpiar la casa que está toda desordenada, le trae más medicina, le lleva unas películas para que pueda ver y le dice: soy doctor Brutus. Y si deseas, después que te recuperes, quiero que empieces a trabajar en mi oficina porque mi asistente se ha ido y necesito a alguien en la oficina. Brutus se vuelve a poner rojo de la vergüenza. Nos vemos mañana, le dice Bendito. Pero antes de irse, Brutus le dice: la verdad, Bendito, no sé cómo pagarte todo lo que has hecho, pero ¿cuánto te debo? Bendito lo mira y le responde con otra pregunta: ¿tienes dinero para pagar? No seas Brutus, ¿no? Y él responde: no. Entonces, ¿para qué preguntas? Y Bendito se fue. Bendito se acercó, Bendito le dio beneficios y lo hizo gratuitamente. ¿Cómo se llama la obra? Si usted quiere ser bíblico, usted diría: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también le podemos llamar la gracia de un Bendito a un Brutus. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo con nosotros. Ha sido su gracia, mi hermano, mi hermana. ¿Usted sabe que la gracia nunca se va a llevar bien con la jactancia? La jactancia detesta la gracia. ¿Qué es paz para Pablo? Paz es el resultado de la gracia, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No solo había, póngase a pensar en esto, porque esto es importante que usted lo entienda. No solo había separación entre Dios y nosotros. Isaías 59 dice: vuestras iniquidades habéis hecho separación entre Dios y vosotros. No solo había separación entre nosotros los pecadores y Dios, el Dios Santo, había también una enemistad. Usted puede estar separado de alguien y no necesariamente estar enemistado con alguien, pero lo de nosotros con Dios era una separación y era una enemistad, una guerra, un conflicto, un pleito entre Dios y nosotros. Dios estaba, mis hermanos, mis hermanas, airado contra nosotros. Nuestros pecados no solo han hecho separación, también hemos provocado su ira, dice la Biblia. Y Cristo por su muerte llevó esa ira y ahora nos ha reconciliado con el Padre. ¿Se acuerda? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ese sacrificio Pablo le llama propiciación por nuestros pecados. Eso está en Romanos 3:25. Juan usa esa idea también, queriendo decir que Cristo Jesús es el sacrificio que removió la ira de Dios sobre nosotros. Y a causa de eso, Dios ya no está contra nosotros, Dios está por nosotros. El conflicto ha sido cambiado por reconciliación. La guerra ha sido cambiada por paz. La enemistad por amistad. Por eso Pablo también en un sentido le llama a Jesús nuestra paz. Ya no hay guerra con Dios, ahora tenemos paz con Dios. A Jesús se le llama en el Antiguo Testamento príncipe de paz. Por eso la noche que Jesús nació, los ángeles comenzaron a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pablo decía: Cristo es nuestra paz, no solamente porque es nuestra paz entre judíos y gentiles, sino que es nuestra paz entre los hombres y Dios. ¿Qué es paz? En el lenguaje bíblico es aquello que Cristo logró en la cruz del Calvario. Es una paz objetiva que Él ha logrado. Esa enemistad ha sido cambiada. Ahora tenemos paz para con Dios. Todos los cristianos, sin excepción, somos cristianos porque hemos sido reconciliados
con Dios. Estamos en paz con nuestro Creador. Dios nos ha reconciliado en Cristo. Gracia es una referencia a la salvación, al acercamiento de Dios en Cristo para morir y salvar pecadores. Gracia es una descripción de los beneficios que recibimos y gracia habla del carácter gratuito de lo que nosotros hemos recibido. La segunda parte va a ser más corta. Alguien pudiera preguntar, espérate un ratito, si todos los cristianos hemos recibido de la gracia de Dios, y es cierto, todos hemos sido tratados con gracia y hemos recibido gracia. Si Dios nos ha salvado por gracia y nos ha dado los beneficios de la salvación por gracia, y ahora usted dice que nosotros los cristianos tenemos ya paz con Dios, estamos reconciliados con Dios, ¿por qué Pablo dice gracia y paz a vosotros si ya la tienen? Si ser cristiano significa haber sido salvado por gracia en Jesucristo y ser cristiano significa tener paz con Dios en Jesucristo, ¿por qué Pablo dice gracia y paz a vosotros? La respuesta es porque Él quiere, Dios quiere, que la gracia y la paz objetivas que tenemos sean las realidades que estén presentes en nuestra mente y corazón. En otras palabras, que la gracia y la paz sea aquello que gobierne, dirija y motive nuestras vidas. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en los filipenses. La pregunta que yo te haría, ¿cuál es la mayor y más dominante realidad en tu corazón, en tu mente, mi hermano, mi hermana? Por eso dije que esto no es una costumbre para Pablo. Esto no es un mero saludo, esto es más bien, sí, es un saludo, pero es un saludo anuncio, está anunciando el Evangelio, gracia y paz. Y está celebrando que tenemos ahora por la gracia en Cristo paz con Dios. Pero también es un deseo para los filipenses. Yo deseo que ustedes experimenten en mayores medidas la realidad de esa gracia y la realidad de esa paz. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere que experimentemos más de esa gracia y más de esa paz? Porque si hay algo que describe la experiencia de nosotros los cristianos en esta tierra, yo uso esta ilustración. El camino a la gloria es un camino que tiene dos carriles. Ambos van en la misma dirección. Un carril se llama pecado, el otro carril se llama sufrimiento. Esas son las dos realidades de todos los creyentes. Vamos a luchar con el pecado y vamos a experimentar aflicción. Si usted no está en uno, está en el otro o en ambos. Como diría una querida hermana, si no estoy presa, me están persiguiendo. Estamos salvos, pero todavía pecamos y batallamos con nuestras pasiones y todavía estamos expuestos a la aflicción y por eso necesitamos de esa misma gracia y de esa misma paz. En el mundo vamos a lidiar y experimentar la realidad de la maldad de nuestro corazón y la maldad de vivir en un mundo que está caído. Todavía somos pecadores, mis hermanos. Todavía somos pecadores, necesitados de experimentar más de esa misma gracia y todavía sufrimos y necesitamos experimentar en mayores medidas la realidad de esa paz. Gracia y paz a vosotros. En otras palabras, que más de esa gracia sea derramada sobre ustedes. Hoy yo como creyente y usted como creyente seguimos necesitando de la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia como perdón cuando he pecado y la gracia como poder para no vivir pecando. La gracia me da esperanza y ánimo cuando he pecado porque me ofrece perdón. Y la gracia también es el poder que necesito para no pecar. Gracia a vosotros. Mi hermano, mi hermana,
usted va a necesitar tener esta visión de la gracia. El otro día yo les decía acerca de esta película, Lone Survivor, donde Mark Wahlberg, que es el actor principal, es una película de guerra. Él ha estado casi 24 horas luchando con un ejército, con un grupo de talibanes, y él es el único sobreviviente, y él no ha bebido agua, está cansado. Y hay una parte de la película donde él está corriendo y él ve como una especie de lago de agua cristalina. Y él llega ahí y él no toma el agua, él se tira al agua. Mis hermanos, cuando yo vi esa película la primera vez, yo dije, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tirarnos a la gracia. ¿Qué tú estás viviendo ahora? ¿Con qué tú estás luchando ahora? ¿Con culpa? ¿Con un pecado que te domina? ¿Ya le has pedido a Dios y has fallado innumerables veces? ¿Y te sientes poco digno de seguir pidiéndole? ¿Te sientes poco digno de orarle a Dios? ¿Te sientes poco digno de su misericordia? Mi hermano, la esencia de la gracia es eso. No la merecemos. En Cristo Jesús hay gracia que perdona y es gracia real. Porque Él la compró en la cruz del Calvario, Él la demostró en la cruz del Calvario. Lidias con un pecado que te humilla, te doblega y no quieres que te siga doblegando. La gracia es poder. Por eso el Señor le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estás batallando con un pecado, estás batallando con tu debilidad. La gracia es suficiente porque la gracia es perdón y la gracia es poder para no pecar o para no ser arrastrados por el pecado. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos ha sellado. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta amar? ¿Te cuesta rendir un área en tu vida? Pídele a Dios. ¿Te cuesta tener paciencia? La gracia de Dios te sostiene, mi hermano, mi hermana. Es la gracia de Dios que nos sostiene. Yo le respondía a Gustavo, ¿cómo tú estás? Yo le dije, sostenido por la gracia, porque es la verdad de todos nosotros. Sostenido por la gracia. Yo tengo unos problemas con esto de en victoria total y absoluta. A mí me da envidia cuando yo escucho eso. Tú vas a necesitar, mi hermano, la gracia de Dios en Jesucristo cada día. Mamá, que te cuesta lidiar con tus pequeños hijos o hijas, cada mañana tú vas a tener que pararte y decir, Señor, que tu gracia me sostenga. Esposa, que tienes un esposo o inconverso o insoportable o ambas cosas, tú vas a tener que decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Esposo, que tienes una esposa insoportable, que te cuesta amarla y ser paciente con ella y ser sensible con ella, tú tienes que pedirle, Señor, ayúdame, necesito de tu gracia. Si te cuesta confiar, si te cuesta perseverar, es en Cristo en que te tienes que aferrar, mi hermano, mi hermana. Es su gracia es suficiente. Y lo glorioso es que Dios le dice a Pablo, y Pablo dice, su gracia es suficiente, por lo tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios ridículamente, mi hermano, mi hermana. Y muchas veces la aflicción llega, la tentación llega, el problema llega, el desafío llega, la crisis matrimonial, financiera, de salud llega para recordarte y demostrarte cuán frágil, cuán débil eres y cuán necesitado de la gracia está de Jesucristo.
Al final uno dice: Señor, gracias por haber traído esta experiencia que fue desagradable, porque esta experiencia que fue desagradable, humillante, frustrante, fue el camino que me llevó a aferrarme a ti como nunca antes lo había hecho. Oh, la gracia es suficiente, mi hermano, mi hermana. La gracia es preciosa. La gracia es preciosa y está para ti. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Ríndete a esa gracia, aférrate a esa gracia. Sé dominado por esa gracia, sé gobernado por esa gracia. Que sea el principio gobernante de tus emociones, que sea el principio gobernante de tus pensamientos, de todo lo que te motiva. Paz a vosotros, porque lo vamos a necesitar en la aflicción. Es decir, el factor determinante de tus emociones debe ser la paz que Cristo aseguró en la cruz del Calvario. Cuando seas atribulado, cuando la prueba llegue, cuando la tentación te haya doblegado, cuando el pecado te domine, cuando la desesperación, la vergüenza, la frustración toquen la puerta de tu corazón, que la realidad de esa paz que Cristo aseguró, una paz objetiva, que no depende cómo tú te sientes. La paz que Cristo aseguró es una paz real, objetiva, y está por encima de cómo está tu corazoncito. Y esto es importante que tú lo agarres, mi hermano, mi hermana, porque muchas veces vas a decir: ya no siento que Dios me ama, por ejemplo. ¿Qué importa que no lo sientas? Eso no va a cambiar que Dios demostró, como cantamos hace ahora, su amor por nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Eso nadie lo va a cambiar, ni tu corazón cambiante. Y que esa paz sea lo que gobierna tu corazón, que la paz de Cristo sea lo que los ojos de tu fe miren. Que la paz de Cristo sea la roca donde tus pies se aferran, se paran, y que la paz de Cristo sea lo que a las manos de tu fe se aferran. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo son la fuente de esa gracia y paz. Dios Padre y el Señor Jesucristo son el manantial donde fluye esa gracia y esa paz. Él es la fuente de donde procede la salvación y todos los beneficios de la salvación. Pablo no dice gracia y paz porque no la tengan, sino precisamente porque la tienen. Y él quiere que ellos sean más conscientes de eso, que ellos experimenten la realidad de esa gracia y de esa paz en maneras más profundas, más vivas, más íntimas. Él quiere que ellos experimenten y dependan de esa gracia y esa paz de una manera más decisiva en sus vidas, de una manera más determinante en su día a día. Esto es lo que resume el Evangelio, mis hermanos. Cuando seas tentado a pecar y la fuerza de una pasión pecaminosa te esté dominando, ahí está la gracia. Para Pablo, la gracia es una realidad objetiva, tangible, que se puede ver, palpable, porque se puede tocar. La gracia es todo para Pablo. Que lo sea para nosotros. Que lo sea para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la gracia era tangible para Pablo y palpable para Pablo? Porque al fin y al cabo la gracia es una persona, Jesucristo. Jesucristo. Eso es lo que se ofrece en el Evangelio, a Jesucristo. Jesucristo es el beneficio de la salvación. Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos. Jesucristo es lo más precioso que tú tienes, aunque tú no lo veas así. Pero qué glorioso que tú puedas experimentar la belleza, la abundancia, la suficiencia de Jesucristo para esa lucha que estás teniendo, para ese pecado con el que estás lidiando, para esa aflicción, para esa tristeza, para esa congoja, para esa depresión. Cristo es real, mis hermanos, por eso Él se levantó de los muertos al tercer día. Cristo es lo más precioso que nosotros tenemos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar.